Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma, misteris, experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma, cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro.
que no seremos capaces de comprender. Tan solo especular con qué puede ser. Uno de esos grandes interrogantes es ese manto oscuro que envuelve nuestro mundo al caer la noche, y del que creemos que sabemos tanto, pero quizás apenas sepamos algo. Todas las culturas, desde las más antiguas como los babilonios, la egipcia, la griega, incluso los hombres de la Edad de Piedra, por nombrar alguna de ellas, todas parecían hacer alusión, en sus pinturas y textos, a seres que venían de otros mundos. ¿Pero esto es real? ¿O era solo una manera de interpretar aquello a lo que no sabían encontrarle una respuesta? Esta noche hablamos en Informe Enigma de uno de los grandes misterios del fenómeno OVNI del siglo XX. Un avistamiento que está lleno de enigmas, teorías, conspiraciones, mentiras e historias, y mucho, mucho misterio. Hoy, en nuestro plató radiofónico, hablamos de las luces de Fénix. OVNIs. Objetos volantes no identificados. La gente afirma haberlos visto desde hace miles de años. En la antigüedad, quienes veían luces en el cielo creían que los dioses habían bajado a visitarlos. En la época moderna se ha creado otro tipo de historias. Son vida inteligente de otros planetas o aeronaves secretas cuya existencia debe permanecer oculta a toda costa. Los que creen en ovnis afirman que el gobierno oculta información sobre objetos volantes no identificados para proteger proyectos militares secretos y para mantener oculta al público la delicada información sobre tecnología extraterrestre. En marzo de 1997, miles de personas vieron inexplicables luces en el cielo de Phoenix, Arizona. Algunos creen que presenciaron el vuelo de una gigantesca nave extraterrestre sobre sus cabezas. Estas mujeres dicen haber encontrado una nave militar de la era espacial en una carretera a las afueras de Houston. La observé durante unos segundos y pensé, esto no es un avión, no sé qué es. Vamos a por estas cosas. Corrimos hasta los coches y cogimos nuestro equipo de vídeo. Regresamos allí arriba con el vídeo, el telescopio, los prismáticos y todo lo demás. Entonces empezamos a grabar y la primera luz se apagó. Unos 10 minutos después se encendió toda una formación. Luego volvieron a aparecer y esta vez eran más. Entonces apareció otra cerca de donde había aparecido la primera luz. Y un minuto después, una mujer gritó, ahí hay otra. No sabía cuál filmar, porque estaban muy alejadas entre sí. Pero entonces comenzaron a venir más, hasta un total de 4, y dije, este es un avistamiento importante, porque esto no sucede normalmente. Aquellas cosas tenían el tamaño aproximado de un pulgar extendido. Eran como soles naranja, muy brillantes, pero no iluminaban nada de lo que había a su alrededor. Y para hablarnos de este avistamiento importante, quizás uno de los más importantes, valga la redundancia, del siglo XX, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Fermín Mayorga. Buenas noches, Fermín. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Fermín? Bien, también. Aquí inspirado con este tema tan apasionante y que sin duda alguna pone de relieve de que el mundo de las luminarias en el cielo no solamente formaron parte de esta capital de Arizona, de Phoenix, sino que también incluso llegaron a visualizarse luces muy parecidas en España, en diferentes lugares. Además, cuando la introducción hablaba precisamente de esa gran nave que sobrevoló esta ciudad de Arizona, se me vino a la mente precisamente una historia que ya contamos aquí en tu programa, y que fue ese avistamiento que yo personalmente en su día también tuve de esa nave inmensa, que yo siempre la comparaba con un campo de fútbol de grande, y que si recuerdan los oyentes, pues lo que más me llamó de ella eran aquellas ruedas de oruga, ¿no? Exactamente igual que la que llevan los tanques
del ejército. Esta visualización fue de día junto a mi padre y a dos obreros más que estaban trabajando en el campo. Y bueno, fue algo espectacular. Y me recuerda mucho el tema de Phoenix, porque aunque lo de Phoenix sucedió por la noche y lo que se visualizaba en sí eran simplemente las luces, pues de un tamaño importante dicha nave, la que yo visualicé junto a estas personas sucedía de día, ¿no? Y desde luego era impresionante el ver en movimiento esas ruedas, orugas, a una velocidad infernal y saliendo de las mismas ese humo negro, ese humo blanco, que además hacía que la nave estuviese en suspensión. Luego me consta que la vieron muchísimas más gente, pues de la población en la que yo habito, en este caso en Extremadura, y otra gente de otros pueblos cercanos, gente sobre todo que estaban en el campo trabajando, pues ganaderos, pastores, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, para centrarnos en el tema de hoy en concreto, y lo que bien habéis dicho en la introducción, ese 13 de marzo de 1997, cuando en la capital precisamente del estado de Arizona, en Phoenix, en Estados Unidos, bueno, pues fue escenario, ¿no?, de ese avistamiento tan importante y que tanto ha dado que hablar a la historia de la ufología, ¿no? De hecho, ya, bueno, desde la tarde de ese día había diferentes testimonios de diferentes objetos extraños que estaban sobrevolando esta capital. Pero a la noche miles de testigos avistaron, sobre todo, que fue lo que más le llamó la atención a muchos de ellos, un enorme objeto de forma aparentemente triangular, que estaba suspendido en el cielo y que presentaba unas características, digamos, muy determinadas, ¿no? Sobre todo, y eso según los testigos que llegaron a contar, 7 y otros decían 9 intensas luces, ¿no?, muy brillantes, y que recorrió, parece ser, según las personas que allí estaban, una distancia de unos 480 kilómetros desde Nevada, donde también se visualizó, hasta la ciudad de Tucson, ¿no? El acontecimiento fue entonces denominado, quizá, bueno, pues por esa magnificencia de esa nave, ¿no?, que estaba ahí con esa intensidad luminosa, como la noche del gigante, ¿no? Sobre todo por esa categoría monumental que tenía este avistamiento y porque hasta la fecha no se había visto algo tan parecido a esa enorme nave que estaba suspendida en el orbe y que a veces avanzaba hacia un lado o hacia otro. Se hicieron vídeos, los cuales, bueno, pues se difundieron rápidamente, bueno, pues sobre todo a la policía, ¿no?, en los que se apreciaban precisamente, bueno, pues las luces. Tuvo como protagonista, además, pues a diferentes personajes que se van a encargar precisamente de acercarse hasta, pues, la presencia de esta policía para decirle y entregarle, pues, esa realidad, para que al menos pudieran dar alguna explicación. A lo más que llegaron a apresurarse estos policías que también visualizaron esa nave, fue a decir que realmente ellos también lo habían visto y que las luces que visualizaron eran intensas, luces de color naranja, diciendo que formaban, ¿no?, una perfecta formación en forma de V, y precisamente decían que se dirigía hacia el sudoeste. Lo cierto es que momentos después los informes desde todo Phoenix comenzaron a inundar las diferentes emisoras de radio, de la televisión de la época, porque el avistamiento había sido masivo, es decir, no había sido de un grupito de personas, sino prácticamente de toda la ciudad, ya que unos vecinos se llamaban a otro, las calles estaban repletas de niños, de ancianos, de personas que todos estaban perplejos, con su mirada, ¿no?, puesta en el orbe, visualizando precisamente esta realidad inexplicable, ¿no?, para algunos en la fecha que hemos indicado, 1997. Además, la prensa local de la época publicaba, bueno, pues las portadas, notas, por ejemplo, como la siguiente, ¿no? Te decían que el más grande avistamiento ovni de la historia ha dejado anonadados a los jefes de defensa, y miles de testigos están ahora convencidos de que no estamos solos. Un gigantesco objeto en forma de V, con luces rojas, blancas, naranjas,
navegó determinadas millas sobre Arizona, el ovni se movía lentamente y se calculó su tamaño al equivalente de 3 campos de fútbol. Fue visible aproximadamente, te decía, pues la nota de prensa de la época, durante 2 horas. Por lo tanto, esta realidad puso de relieve ante la masa de esta ciudad y de otras ciudades como Nevada, etcétera, y de otros pueblos y ciudades de Arizona, de que lo que se estaba visualizando era algo serio. Ahora bien, ¿realmente era algo venido de otros planetas o realmente era algo que tenía que ver con lo terrenal? Es decir, prototipos de naves creadas por el propio ejército con algún determinado fin. Hombre, aquí también hay una lógica o una pregunta. ¿Qué interés tenía el ejército de sacar a la luz esta nave en un espacio, en un lugar donde sabía que iba a ser visualizado por muchísima gente y que lógicamente la gente lo que iba a creer era en temas extraterrestres? Y si algunos desde su racionalidad creía que podía ser algo terrenal, pues rápidamente lo podía asociar con el mundo de la defensa, que eran los únicos que podían tener un poder económico para poder desarrollar este tipo de elementos, de naves. Fermín, Dime. ¿nos encontramos realmente ante el mayor avistamiento ovni de toda la historia? ¿O el más evidente? Es uno de los más importantes, pero sin duda alguna no es de los mayores, ¿no? Dentro del grupo, digamos, de cantidades de ovnis que se han visto, este es importante por lo que realmente visualizaba la gente, porque la gente hace un enfoque de la nave en función de las luces que veía, y en función de eso determina que la nave pues podía ser como de unos 3 campos de fútbol. La gente no vio la nave, es decir, nadie podía decir si realmente era redonda, si era cuadrada, porque lo único que se visualizaban eran las luces, ¿no? Con lo cual ahí ya se está cometiendo quizás un determinado error, aunque los entendidos te decían que por la formación estaba en forma de V. Ahora, 3 campos de fútbol, hombre, si se visualiza de día, posiblemente podías tener mucha más objetividad a la hora realmente de decir esto, ¿no? Pero, sin duda alguna, en la época que estamos hablando, fue uno de los momentos más importantes de avistamiento ovni, ¿no? Aunque, si echamos mano a la hemeroteca, ya en años atrás, y inclusive en siglos anteriores, ya hemos contado aquí también en este programa, hubo verdaderos avistamientos importantísimos, ¿no? Sin ir más lejos, acordaos de aquel tema que hablamos aquí en el programa de la famosa luz de Manresa y las diferentes luces que se vieron en Manresa, que también fueron lo suficientemente importantes para la época para que se le diera precisamente ese galardón y ese caché de haber sido un avistamiento también lo suficientemente grandioso. O el ovni de Colón, que en 1492 pues también se visualizó y que quedó escrito precisamente en su diario. Es decir, podemos hablar de cantidades de temas, o la famosa batalla, ¿no?, de ovnis, que precisamente un 30 de septiembre de 1604, según las noticias de la época, era el día de San Jerónimo, pues fue tan portentosa, ¿no?, en diferentes lugares de Cataluña, donde dice que la gente, y digo la fecha de nuevo, 1604, donde parece ser, pues ahí se llevó a cabo una batalla entre ovnis, ¿no?, como si hubiese una guerra en el cielo entre diferentes ovnis, ¿no?, es decir, esos objetos volantes no identificados. Por lo tanto, avistamientos ha habido muchos importantes, pero para la época, sin duda alguna, de Phoenix pues tuvo su verdadera pues importancia por lo enorme en sí de la nave, y se le dio pues esa categoría dentro del país en el que sucedió, que era Estados Unidos, ¿no? A eso me hacía, precisamente quería hacer yo referencia, a su magnitud, porque si la gente puede calcular a ojo más o menos 3 campos de fútbol, recorre casi 400 y pico kilómetros en los que la gente lo ve. Y es uno de los avistamientos ovnis en los que nadie llega a una conclusión diferente. Es decir, todo el mundo ve exactamente lo mismo. Sí. O sea, esa visión de noche
realmente tiene que ser aterradora. Totalmente, porque no hay una explicación, y más en esa época, ¿no?, en la que estamos hablando, no hay una explicación. Hoy podías decir, bueno, pues será un dron, pero bueno, un dron de esas características tampoco, ¿no? Aunque nunca se sabe. Quizás haya naves también que tuviesen esas dimensiones, ¿no? Y nunca nos olvidemos también que dentro de lo terrenal, pues también hubo casos de prototipos de naves que el propio hombre creó como elemento militar, ¿no? Y hay documentos, es decir, hay tiras de las hemerotecas y bueno, hay un documento muy serio que ahí te pone literalmente, ¿no?, en la portada de este periódico, que hay platillos volantes de verdad, ¿no? Dice, serán 2 veces más rápidos que el sonido, y estoy leyendo literalmente la hemeroteca, que en 1954, bueno, pues sale como en Canadá, y creo que ya lo hemos nombrado aquí también en un programa, bueno, pues un platillo volante que pronto iba a ser experimentado. Es el fruto de unas investigaciones realizadas en el Canadá por los expertos de la Sociedad Inglesa de Construcciones Aeronáuticas, ABRO, y el general Montgomery ha examinado una maqueta de dicho platillo volante durante su reciente estancia en territorio canadiense. Parece ser que esta vez el famoso platillo volante va a salir del terreno del mito en el que hacía competencia a la clásica serpiente de mar. Los periódicos canadienses y el órgano especializado, el Rogue Air Force Review, suministran indicaciones detalladas sobre las características de este aparato, cuyos primeros elementos han sido colocados en un hangar de la estación experimental de los aviones Avro en Malton, cerca de Toronto, Canadá. El platillo volante, al que se iba a conocer con el nombre de Abre, que vista su forma más bien parece un ciervo volador, podrá alcanzar, según se cree, una velocidad del sonido. Por otra parte, podrá despegar verticalmente desde un chasis de lanzamiento en forma de trípode. Su diámetro será aproximadamente de 12 metros. En cuanto a la construcción de este artefacto, obedecerá, te dice literalmente la noticia, a una concepción absoluta revolucionaria, mientras que en los proyectos de platillos volantes diseñados hasta el presente, un anillo circular giraba en torno a un eje fijo. El platillo volante Avro D, que venimos ocupándonos, lleva un anillo casi circular fijo, y todo el conjunto es un motor que constituye el centro del aparato y que gira a una velocidad de varios centenares de revoluciones por minuto. La rotación del conjunto del motor produce un efecto giroscópico que asegura la estabilidad del aparato. La propulsión es asegurada por un sistema análogo al de los motores a reacción. El aire aspirado es comprimido y después conducido a unas cámaras de combustión y proyectado por las toberas que están situadas en los bordes del platillo volante. Unos orificios situados en la parte trasera de este y que desempeñan el papel de toberas anexas permiten guiar el artefacto. Por lo tanto, esto que acabamos de leer es una realidad de ese prototipo de platillo volante que ya en 1954 en Canadá y en otros países como Italia, en Alemania, en Inglaterra, se estaban fabricando, se estaban haciendo y se lanzaban al espacio. Y lógicamente a veces la gente, cuando visualizaba esta realidad, pues ante el desconocimiento de esto que estamos contando, mucha gente lo relacionaba con el mundo extraterrestre, pero realmente era algo terrícola, era algo que estaba creado aquí en la Tierra. ¿Quién nos dice a nosotros que aquellas luces de Phoenix no podían ser también precisamente este prototipo de platillo volante o de nave en forma de V creada por el hombre para alguna determinada misión? Desde luego, hasta ahora nadie puede certificar ni puede decir que ha habido vida extraterrestre o son naves extraterrestres. Porque, Fermín, las luces de Fénix
¿Las luces de Fénix dejaban algún sonido a su paso? Realmente no se habla seriamente de que dejasen un sonido. De todas formas, los sonidos de estas naves suelen ser sonidos lejanos, porque aunque veamos las luces, realmente a lo mejor están a varios kilómetros de nosotros. Por lo tanto, el sonido es un sonido lejano, no es agresivo, no es el sonido del avión, porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo visualicé la nave que vi, era eso, era un sonido que no era fuerte, no era potente, no era estridente, no te hacía daño a los oídos en ningún momento. Sonaba lejos, sonaba allí donde estaba la nave. Por lo tanto, no era un sonido que dijésemos sobresalía, ¿no? No, para nada. Pero en este caso no se nos dice mucho del tema del sonido, aunque quiero entender e imaginar que desde luego posiblemente la gente pudieran escuchar algún sonido, pero eso realmente en los documentos que yo he cotejado apenas se te habla de esta realidad del sonido, ¿no? Y en esos documentos que tú has cotejado, Fermín, habla de qué manera se va desvaneciendo las luces de Fénix, de manera inminente o paulativamente. No, paulatinamente. Además, también se cuenta entre los principales testigos del avistamiento precisamente a pilotos y controladores del tráfico aéreo que operaban en ese momento, ¿no? Y varios testigos lograron capturar con su cámara, amén del vídeo que ya hemos hablado, que pasaba a baja altura sobre algunos puntos de la ciudad, cerca de las 20:15, las 8:15 más o menos de la noche. Incluso un conductor de camión observó precisamente 3 aviones cazas tratando de interceptar la misteriosa nave desde la base de Fuerza Aérea de Luque, y dijo el ovni, dijo literalmente uno de los pilotos, el ovni se disparó hacia arriba y desapareció, por lo que pienso que he visto algo que no pertenece a este planeta. Eso fue lo que sacó en conclusión uno de los pilotos de esos cazas que intentó perseguir a a esta nave, a este ovni, a este objeto volante no identificado. Lo único que se podía identificar eran esas luces de las que hemos hablado, y todos estos acontecimientos precisamente llevaron a la alcaldesa de la ciudad de Phoenix, una mujer que se llamaba Francis Baruón, ante la inquietud de sus ciudadanos a solicitar una respuesta a las autoridades militares, ¿no? Y que se les exigiese que dijesen algo, si realmente era algo que tenía que ver con el mundo militar o realmente era algo ajeno a ello. Bueno, pues los oficiales de las bases de las fuerzas aéreas de Luque en Phoenix, en Nellis, en Las Vegas, en Edwards, en Rosamund, en California, negaron que alguna de sus aeronaves fuera responsable precisamente de los avistamientos y que existiera alguna maniobra militar que se pudiera, digamos, relacionar con el evento sucedido, ¿no? Por lo tanto, aquí se corre un tupido velo para que el tema militar no suene. Todos sabemos que los temas militares pues no interesan que la gente los conozca, porque suelen ser siempre temas secretos para determinadas futuras guerras, etcétera, etcétera, y porque no hay que dar a conocer pues realmente cómo es esa nave, que no le dé tiempo a la gente a fotografiarla. Por eso en la mayoría de los casos siempre aparecen de noche, porque es una forma también de camuflar la nave y nadie pueda saber cómo es ese platillo volante, si es de forma circular, si es de forma triangular, romboidal, etcétera. Y eso forma parte del juego. Por lo tanto, ahí también se nos puede dar una pista de que el mundo de la defensa, de lo militar, también pueda estar detrás de todo esto, porque siempre suelen aparecer en la noche para camuflar la nave. No interesa que se vea la nave, simplemente las luces, y esto prácticamente en un 90 o 90% es lo que ve cualquier humanoide, cualquier hombre terrícola desde el espacio donde se encuentre. La inmensa mayoría de apariciones ovnis suelen aparecer casi siempre por la noche, aunque excepción tengo la mía, la que ya he contado, que lo visualicé durante una mañana del mes de noviembre, y esto sí que es un caso, digamos, inédito y absolutamente clarividente, porque veíamos cómo era la nave, veíamos los ventanales que eran de color negro, que rodeaba prácticamente la totalidad de la nave. No veíamos la parte de atrás, simplemente esas ruedas que ya hemos indicado,
Pero ahí tienes un claro ejemplo de que a veces pues no sabemos lo que hay detrás de todo esto. Por eso la especulación siempre está pues a una gran altura en estos temas, y sobre todo también porque hay mucha gente que vive de esto. Es decir, gracias a este tema de objetos volantes no identificados, pues escriben libros, gracias a todo esto se hacen películas que luego tienen un determinado éxito, se hacen muchos programas de televisión, documentales, radio, hablando de la temática, se venden revistas donde aparecen esta temática. Es decir, que detrás de todo esto hay un caldo de cultivo económico que interesa porque da riqueza, y esto hace que también, pues se ensalce todo este tipo de acontecimientos, sobre todo en épocas donde los drones aún no funcionaban como en la época actual, porque hoy cualquier persona que te pueda ver cualquier luminaria en el cielo, ya nadie va a pensar, es un objeto volante no identificado, no, eso es un dron, eso ya es un dron seguro. O sea, la gente lo va a asociar ya con esta realidad que hoy tenemos. Por lo tanto, quizás también el tema OVNI tenga que empezar a cambiar un poco, porque si se ven diminutas luces, la gente rápidamente lo va a relacionar con un dron, con lo cual ya no es muy creíble el tema de posiblemente una nave extraterrestre o posiblemente una nave militar. Yo me imagino a los controladores aéreos cuando se encuentran eso en sus radares, que no sé si realmente figuran los radares o no, pero cuando lo ven, el desconcierto, el terror que tienen que sentir al no saber realmente qué tienen delante y que no es un avión normal y corriente. Pues sí, es un desconcierto total, es un no saber cómo reaccionar ante eso, no puedo disparar, ver que se mueve mucho más rápido que la velocidad de ese caza, ¿no? Y por supuesto eso hace que el nerviosismo, la tensión, el suspense, en definitiva, pues todo ese miedo, ¿no?, que a veces forma parte de la realidad humana, pues se manifieste, ¿no?, dentro de un caza, y además, pues ese suspense, esa incertidumbre forme parte en esos momentos pues de esa realidad donde ese piloto está visualizando esas luces, pero ve que no puede con ellas ni siquiera alcanzarla porque es mucho más hábil que él, mucho más rápido, porque incluso hay casos donde algunas de estas luces no es que suban hacia arriba a una velocidad de vértigo y ya no la puedas coger, sino que se difuminan en un momento determinado. En el mismo lugar donde se encuentran, se difuminan, desaparecen, con lo cual el caza, el piloto, se queda a dos velas y dice, pero bueno, ¿esto qué es? No hay una explicación, ¿no?, para ello. Y esto es una realidad que mucha gente la ha vivido, y en España tenemos cantidades de testimonios de estas historias. Además, quiero recordar que en el año 1982 los españoles fueron testigos de un centenar de casos de paso y aterrizaje de supuestos objetos volantes no identificados. Hubo una auténtica avalancha OVNI en esa fecha, en el 1982, y además la agencia EFE, periodistas, investigadores como por ejemplo Juan José Benítez, lo ponían de relieve y contaban precisamente todos esos casos, porque Juan José Benítez hizo un trabajo de campo en su día, visitando todos aquellos lugares donde se habían visto estas visualizaciones, y este número de casos supone una importante visualización para la época, ¿no? Y este personaje, Benítez, interrogó a más de 500 personas, de 500 testigos de OVNI, y que vieron estas naves en 1982 en diferentes lugares, ¿no? Creo recordar, por ejemplo, que en la madrugada del día 11 de 1982, en enero en concreto, los marineros del pesquero Concepción y María, que tenía base en Cartagena, observaron precisamente un extraño objeto cerca de Portmán. Una luz blanca aparecía a unos 30 metros sobre el mar, en total silencio, aquí sí que no había sonido, ascendía para volver a aparecer precisamente en el mismo lugar. Y parece ser que esta maniobra, según contaba Benítez, se repitió 4 o 5 veces durante más o menos unos 10 minutos, ¿no? Pero es que el 29 de ese mismo mes de enero, numerosos vecinos del barrio algecireño de San Isidro contemplaron atónitos las evoluciones de un ovni de forma aplanada, de grandes dimensiones, y lanzando llamaradas multicolores por 2 lugares distintos.
El ovni parece ser que fue observado con prismáticos por el investigador Andrés Gómez Serrano, que era jefe de la Policía Municipal. Bueno, pues a este testigo también, precisamente, Benítez fue hacia Algeciras, lo entrevistó y contaba todo este tipo de historias. Y es más, 2 días después, el 31 de enero, un ovni con forma de cilindro descendió hasta casi tocar tierra en la finca sevillana de La Alegría, en las proximidades de Gerena. Allí, precisamente, Manuel Morato Román, que se encontraba en aquellos momentos tratando de desatascar precisamente un tractor, vio el descenso del ovni y, en compañía de otro agricultor, caminó hasta el lugar del aterrizaje. Allí vieron precisamente una extraña máquina de unos 30 metros rodeada con una enigmática niebla luminosa. Eso te dice precisamente la hemeroteca de la época. Así que, como puedes observar, y hay muchos más casos contado por Benítez de este pie de campo que desarrolló, donde se pone de manifiesto que las luces, los avistamientos estuvieron por doquier. Fermín, ¿se sabe si las luces de Fénix solamente se vieron aquella noche? Bueno, la verdad es que no solamente se vieron aquella noche, sino que a posteriori también se vieron en diferentes lugares e incluso en diferentes fechas. Hay incluso gente que te dice que en el 2014 se vieron estas luces, en el 2015 también se vieron por la zona de Arizona, y que incluso en España, en el estrecho de Gibraltar, también llegaron a verse precisamente luminarias en forma de triángulo, en forma de V. En Valencia, por ejemplo, también hay precisamente documentación de hemeroteca donde también se visualizan determinadas luces en forma de triángulo, con lo cual no fue algo que realmente solamente sucediera en este lugar, ¿no? De hecho, como ya indicábamos, en un momento determinado, en 1982 fue un año donde las visualizaciones ovnis fueron masivas, ¿no?, en nuestro país, y los aparatos aparecían por todos los lugares, ¿no? De hecho, fíjate, el 31 de enero, un ovni con forma de cilindro descendió hasta casi tocar tierra en la finca sevillana de La Alegría, en las proximidades de Gerena, y allí Manuel Román, que se encontraba en aquellos momentos tratando de desatascar su tractor, vio el descenso del ovni y, en compañía de otro agricultor, caminó hasta el lugar del aterrizaje, y parece ser que allí vieron una extraña máquina de unos 30 metros rodeada con una enigmática niebla luminosa. En el mes de marzo de ese mismo año, varios aviones civiles que sobrevolaban la zona de Hinojosa del Duque comunicaron a la torre de control del aeropuerto de Sevilla la presencia de una extraña luz roja en el cielo. Y también en marzo, y en la zona de Moratalla, varios vecinos observaron extrañas luces que evolucionaban sobre las sierras del Buitre y Cerro Hilario. Pero en mayo de ese mismo año, de 1982, un agricultor valenciano del término de Soronero vio el día 12 una máquina posada a unos 7 kilómetros de Turis. El señor Grau manifestó que del ovni salieron 3 haces de potentes luz que escudriñaron el terreno, deteniéndose unos instantes en la motocicleta del testigo. Al cabo de unos minutos, el objeto parece ser que desapareció. Pero el 19 de ese mismo mes de mayo, cientos de zaragozanos comprobaron la presencia en el cielo de la capital maña de una potente luz que desaparecía cada 3 o 4 minutos. Y en esa misma fecha, en 1982, un 15 de julio, numerosas personas de Javea fueron testigos desde la playa del Arenal y por espacio de más de 6 horas de un objeto de forma, y ojo al dato, triangular, como las luces de Phoenix, que cambiaba de tonalidad. El ovni, además, fue fotografiado, y hay fotografías en las hemerotecas de este ovni de Javea, ¿no? Y en agosto, además, precisamente el rejoneador Rafael Peralta fue testigo de excepción de uno de los casos más espectaculares de los últimos meses en España, ¿no?, cuando regresaba de torear en el cruce de la carretera de El Rompido,
precisamente, pues visualizó y presenció la presencia de una nave cerca de Punta Umbría, donde vio ese objeto muy luminoso, de forma alargada, que estaba posado cerca de la carretera. Y al aproximarse, creyendo que se trataba de algún accidente, Rafael Peralta vio junto al ovni a un ser muy alto, de aspecto como metálico, con el que sostuvo un corto diálogo. Inmediatamente el objeto se elevó en silencio, es decir, no hubo sonido, desapareciendo. Y estos testimonios los recogió Benítez, J. Benítez, precisamente cuando hizo ese trabajo de campo en 1982 a raíz de esta cantidad de pues avistamientos ovni que estaban sucediendo en España. Fíjate, el 4 de septiembre del mismo año, miles de vizcaínos que regresaban desde las playas de Bilbao observaron un objeto alargado y muy luminoso. Y esa misma tarde, desde un caserío también de Bilbao, un vecino consiguió una formidable fotografía del ovni que entregó precisamente a Benítez, y que luego él pues la presentó en un determinado periódico y en una determinada revista, y que en uno de sus libros cuenta todo este tipo de historias, ¿no? Pero el 10 de octubre de ese mismo año, un objeto con forma de corazón humano, se paseó materialmente sobre las pistas del aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, impidiendo incluso la salida de una de las avionetas. El ovni fue visto por numerosos técnicos y pilotos. Por lo tanto, las luces de Phoenix tienen su importancia en su momento, pero a veces nos olvidamos de las luces españolas, de esas luces que también, muy parecidas a las de Phoenix, pues sucedieron y se vieron en diferentes lugares, como hemos estado contando, y sobre todo en este año de 1982, aunque hay muchísimos más casos desde 1940 en adelante en determinados lugares de este país, donde aparecieron infinidades de luces de luminarias y que están perfectamente recogidas en las hemerotecas periodísticas de la época. Fermín, ¿qué crees realmente que eran las luces de Fénix? Pues desde mi punto de vista, yo siempre me ciño no a la especulación, no a pensar que es algo venido de otro planeta, sino algo terrenal. Prototipos de naves creadas por el hombre. Defensa, por supuesto, el ejército está detrás, y sobre todo porque siempre, como dije anteriormente, utilizan la noche para camuflar la nave. Es decir, yo puedo despegar con ella, yo puedo ponerla en el orbe, puedo ponerla en el espacio, la gente va a ver las luces, eso puede dar juego a esas especulaciones y eso da dinero, pero no van a fotografiar nunca la nave como tal. Por lo tanto, va a ser un secreto de Estado, un secreto militar que nunca se va a saber, ya que luces pues no tiene ningún sentido el fotografiar determinadas luces. Luces se ven muchas y en muchos lugares, ¿no? Pero no se puede confirmar, y nadie ha podido confirmar que esas luces realmente fuesen naves extraterrestres. Ni los militares, que son la gente más cercana a ese mundo, ni tampoco pues aquellas personas que fotografiaron las mismas o los vídeos que hicieron. Simplemente se ven luces. Luego, por la formación de las mismas, se cree que estaban en forma de V y que la nave tendría forma de V. Pero vete tú a saber, quizás era circular en el centro y en forma de V desde el vértice hacia los laterales de esa circunferencia o ese platillo volante. Fermín, y para ir terminando, ¿tú crees que puede estar detrás el gobierno o los militares en alguna operación secreta? Pero, ¿qué opinión te merece esos ovnis, por ejemplo, que has dicho del avistamiento de Colón? Esa especie de batalla de ovnis. Ahí no existía el ejército, no existían los militares. No, para nada, por supuesto que no. Esto es historia pura y dura, y además contada de primera mano por los cronistas que en ese momento estaban en la nave, ¿no? Bueno, el ovni de Colón, aquellos que no lo conozcan, fue precisamente un 14 de octubre de 1942, y precisamente el explorador
se encontraba sobre la cubierta de la Santa María, cuando de repente vio una luz intensa saliendo del mar a gran distancia, ¿no? Este acontecimiento es muy importante porque es el primer hecho registrado en el mundo que describe la aparición de un ovni que emerge de las aguas. El almirante, y esto literalmente te lo dice el documento, además me lo sé a pie juntilla, el almirante, de pie sobre el alcázar, vio una luz, llamó a Pedro Gutiérrez, le dijo que había visto una luz y le rogó que mirara a aquella dirección, cosa que hizo. Y este también la vio. El almirante la volvió a percibir una o dos veces más como la luz de una vela que subía y bajaba. Llamó a otro de los que estaban en la Santa María, miembro de la tripulación, y ambos observaron cómo la luz subía y bajaba repetidas veces. Pedro Gutiérrez, el compañero del barco de Colón, lo denunció a la Inquisición por decir que las luces del cielo le recordaban precisamente la menorá judía, es decir, esa pieza de oro utilizada en los tabernáculos por los judíos. Y cuando regresaron a España, Gutiérrez fue derecho al infame Tribunal de la Inquisición. Como todos sabemos, la Inquisición, este órgano, pues perseguía toda aquella persona que dijese que en el orbe había visto luces. No, ya lo hemos contado aquí en algún programa, lo único que se podía visualizar era la Virgen María, era Jesús o a los santos, es decir, apariciones marianas. Por lo tanto, todo ese tipo de luminaria se transformaba en una visualización religiosa. De ahí que Colón tuviera que rectificar, y aquello que dijo que tenía forma como de menorá, pues la Inquisición le convocó para pedirle explicaciones. Y le dijo, ¿entonces tú eres judío? Y el Colón precisamente le contestó, no soy judío. Y en esa declaración, bastante extensa, que además existen los documentos en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, se describen detalles más meticulosos de lo que Colón vio en el mar. Ese documento de la Inquisición, precisamente, también se encuentra dentro de los archivos secretos del Vaticano, pero entrar en ellos ya sabemos que es un poco complicado, pero también lo tenemos en el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid, ¿no? Por lo tanto, esto que vio Colón, ¿qué pudo ser? Pues mira, ahí sí que no podemos decir que pueda ser algo terrenal, es decir, una luz que emerge del mar y que sale arriba y que se moviliza en el aire. Pues ¿qué quiere que te diga? Ahí sí que yo personalmente no tengo una opinión certera para poder hablar de ello. Ahí sí que hay misterio, ahí sí que hay un ovni en toda regla. O el caso, por ejemplo, de otro historiador nuestro, de otro cronista, en concreto Bernal Díaz del Castillo, que era un cronista de Hernán Cortés, narra precisamente en un libro, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que en el año 1527 los expedicionarios españoles observaron en el aire, sobre sus cabezas, una enorme espada larga, como entre la provincia de Panuco y la ciudad de Texcoco, que no se mudaba del cielo durante más de 20 días. En esa misma obra, este mismo cronista menciona que dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada y redonda, como rueda de carreta, y que junto a la señal venía otra raya y camino de hacia donde sale el sol, y se venía a juntar con la raya colorada. Ay, amigo, ¿qué explicación hay para esto? Y ahí están los documentos, o el propio... hay una relación sobre un primer viaje al estrecho de Magallanes del gran navegante español Pedro Sarmiento de Gamboa, donde refiere en una de sus partes, bueno, pues lo acontecido en 1580, en un 5 de febrero, donde dice textualmente este cronista de la época, dice, esta noche, a 1 de noche, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una darga, que iba subiendo por el cielo o viento, sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca. Las figuras eran de esta manera, y siguen 3 figuras, una en círculo, otra en una elipse,
y la tercera una especie de semicírculo. ¿Qué explicación hay para estas realidades que se cuentan en estas visualizaciones? Porque nadie se atrevería a decir que todo esto formaba parte de vida extraterrestre. En esos momentos poco se sabía de los planetas y, por supuesto, se creía que la Tierra era cuadrada y estaba sostenida por determinadas columnas, ¿no? Donde estaría el inframundo, y el cielo donde estaría precisamente el paraíso, no había más. Del resto de los planetas, dando a la Luna que se veía como satélite, el resto no se sabía absolutamente nada, ¿no? Bueno, quizás, Fermín, que quede mejor siempre esa incógnita, ¿no? Que quede un poco el misterio en el aire, que no todo siempre se resuelva. No, por supuesto. Aquí tenemos precisamente una razón de peso, o lo que dijimos anteriormente, las luces de Manresa de 1345, o el ovni del profeta Ezequiel, que también ya aquí hemos hablado, que son temas de años, de siglos anteriores, y que ahí sí que no hay explicación para poder enjuiciar y decir certeramente de que eso pudo ser un prototipo de nave hecha por determinadas civilizaciones del momento. Pues mira, ahí sí que no lo podemos decir. Pues ahí queda ese misterio. Fermín, ha sido un verdadero placer que esta noche nos hayas hablado de un tema tan apasionante como las luces de Fénix, y también supongo que tanto a mí como a los oyentes será raro escucharte hablar de estas cosas cuando tú siempre eres más de la Inquisición. Pero bueno, ahí queda otra faceta de Fermín Mayorga. Claro, no, por supuesto. Yo no solamente domino la Inquisición es mi fuerte, pero la Inquisición conlleva muchísimos temas, ¿no? Pero aparte de eso, pues también domino otros muchos temas, como puede ser etcétera, canibalismo, etcétera, en fin. Todo lo que me proponga, te puedo asegurar que al tener mi carnet de investigador es simplemente acercarme al Archivo Histórico Nacional en Madrid y ahí empezar a bucear, y ahí vas a sacar todo tipo de historias relacionadas con el mundo del misterio, y además con ese misterio documentado, ¿no? Que, como yo siempre digo en tu programa, el seguir precisamente el misterio documentado es buscar la cultura, y la cultura, queridos amigos, nunca es enemiga de nadie. Exactamente, con eso nos quedamos. La cultura no es enemiga de nadie. Mil gracias, Fermín, y un abrazo. Buenas noches. Venga, un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Nuestra mente, como una caja fuerte de la que a veces no tenemos la llave, guarda un sinfín de incógnitas de las que no sabemos el porqué. Un sinfín de detonantes de los que no sabemos ni el cómo ni el cuándo, y de los que solo vemos el resultado cuando ya es demasiado tarde. El hombre es el ser más devastador que existe, capaz de acabar con todo lo que le rodea en un segundo, y muchas veces sin tan siquiera pestañear. Falta de emoción, de empatía, de sentimientos, son algunos de los rasgos característicos que a veces quedan ocultos entre muchas de las personas que nos rodean, pero que quizás, si algún día salieran a la luz, ya sería demasiado tarde. Esta noche en Informe Enigma hablamos de la carnicera de Nueva Orleans, o como es más conocida, Madame Logis. El fabricante de ceniza, con Iván Murín. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Aquí otra vez para adentrarnos en Nueva Orleans. ¿Qué personaje pintoresco nos traes esta noche? Pues nada más y nada menos que Madame Marie Delphine Logis. Como tú dices, la carnicera de Nueva Orleans o la bruja de Royal Street, entre otros muchos apodos que se ganó esta buena mujer. Iván, ¿no te resulta peculiar que casi siempre cuando hablamos de asesinos en serie nos refiramos a los hombres, que sean siempre hombres los que ostentan ese título? Sí, es cierto, porque normalmente hay un número mucho mayor de hombres, ¿no? Lo curioso es encontrarte, como por ejemplo en este caso,
asesinos en serie femeninos que recurren a la fuerza. O sea, sí que se conoce que hay asesinas en serie, además algunas muy reconocidas, que utilizaban más las técnicas como por ejemplo el envenenamiento o por ejemplo la manipulación, ¿no?, de terceros para que cometieran los crímenes por ellas. Pero en ocasiones pues surgen casos como este, ¿no?, como el de Madame Lologui, que la verdad que es bastante sonado. Aparte hay que mencionar que también el folclore ha incrementado, ¿no?, su fama, es decir, la han puesto quizás todavía más cruel de lo que era de por sí. El hecho de que una mujer ostente el título de ser asesina en serie quiere decir que es peor que un hombre, es decir, sus actos suelen ser mucho peores que los que comete un hombre. No, yo considero que es lo mismo. O sea, es la perversión, sí, lo que hace que cause más sensación, ¿no?, mayor desprecio a este tipo de personas, ¿no? Hay que ver que también los asesinos en serie cada uno actúa de una manera diferente. Hay algunos pues simplemente que utilizan pues por ejemplo armas de fuego y que no existe un ensañamiento. Lo fuerte son casos, ¿no?, como por ejemplo este caso de Madame Lologui, que se conoce que había un ensañamiento y que disfrutaba, ¿no?, con este sadismo. Parece absurdo lo que voy a preguntar, una tontería, pero es cierto de que muchos de estos asesinos en serie crean una auténtica cultura popular, como es el caso de Ed Gein o Jeffrey Dahmer, e incluso tienen hasta seguidores. En el mundo de este mundo de los asesinos en serie, ¿qué está mejor visto? ¿Un hombre o una mujer? Pues dentro de los admiradores yo creo que está quizás más visto el caso de los hombres, sobre todo porque es curioso encontrarte el número de seguidoras femeninas. O sea, por ejemplo, se conocen muchísimos casos, como por ejemplo ahora Charles Manson, todas las admiradoras que hay que constantemente les envían cartas de amor, que sienten pues una atracción especial sobre este tipo de personajes. En el caso de asesinas en serie no se conoce que haya un seguimiento tan grande por parte del público masculino. ¿Nos encontramos ante un caso de machismo, por ejemplo? Bueno, podríamos llamarlo así, no lo sé. Quizás también es por el hecho que comentabas al principio, ¿no?, que se conocen muchísimos más casos de asesinos en serie masculinos que femeninos, y que quizás pues es eso, ¿no?, que la gran mayoría, ya lo destaco así, de asesinas en serie no suelen ser asesinas que por sus actos destaquen tanto, ¿no?, porque no muestran quizás ese sadismo. O sea, pues recurren de un modo más sutil a la hora de acabar con la víctima, ¿no?, quizás pues de un modo que no llama tanto la atención. Sin embargo, sí que en el caso de los asesinos en serie masculinos hay algunos que son brutales, y que la metodología que utilizaban para sus crímenes, pues la verdad que lo que hacían era resaltarlos mucho más, sobre todo de cara a la prensa. ¿Y qué opinas, Iván, de la justicia de cara a asesinos en serie, hombres o mujeres? ¿Se comportan de la misma manera? Es decir, ¿condenan a lo mismo a un hombre que haya matado a 25 que a una mujer que haya matado a 1? A ver, eso depende, ¿no? Depende sobre todo de la propia justicia, del propio juicio, pero hombre, obviamente no pueden acusar del mismo modo a una persona, sea independientemente hombre o mujer, que haya cometido crímenes múltiples, como bien mencionas, es decir, pues que ha asesinado a varias personas, y más cuando se muestra pues es eso, ¿no?, que hay alevosía, que hay ensañamiento, etcétera, que un único crimen. Todo depende. Todo este tipo de cosas ya viene quizás también por ejemplo, por poner así una idea, de los juicios de Salem, por ejemplo, en el que se condenaba mucho más a las mujeres que a los hombres. Bueno, ahí es que piensa que estamos hablando de una época en que realmente el valor de la mujer era bastante bajo, ¿no? O sea, se consideraba que la mujer únicamente estaba, pues eso, para las labores de casa, para tener hijos, para ampliar la familia. O sea, no se tenía un valor como, por ejemplo, se puede tener hoy. Es decir, pues entonces se utilizaba mucho, sobre todo en estos sitios, como sucedía en Salem, ¿no?, que la religión destacaba tanto, un culpable pues para cosas que realmente se le buscó una explicación sobrenatural, ¿no?, y simplemente pues había sí, en parte una evolución, ¿no?, femenina, y que eso no gustaba a los hombres.
y entonces se buscó sobre todo un culpable femenino y sobre todo atribuirle pues una cualidad satánica que realmente pues parece ser que no existía. Recordemos que Iván ya estuvo hace unas semanas en el programa hablándonos de otro asesino de Nueva Orleans, el asesino del hacha en este caso. Iván, demos un salto atrás en el tiempo. Madame Logie actuaba por las mismas fechas que este desconocido asesino. No, es mucho anterior, es del siglo XIX. Mientras el asesino del hacha era de principios del siglo XX, ella es mucho anterior. Además es de la burguesía de Nueva Orleans. Ella nace en 1775 como Marie Delphine McCarthy, de familia irlandesa, pero que siempre tuvo muchísimo poder en Nueva Orleans. Es más, uno de sus primos, Agustín de McCarthy, fue alcalde de Nueva Orleans entre 1815 y el año 1820. ¿Cuándo cometió su primer crimen? Pues su primer crimen, hay dudas, realmente hay dudas, porque ella se casa 3 veces. La primera en 1800 con un caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, don Ramón López y Angulo, que en un viaje que van a hacer los dos a Madrid, porque le convocan a él supuestamente por un ascenso, muere en 1804 en La Habana, en el barco, de una enfermedad misteriosa. O sea, no se sabe bien qué. En 1808 se vuelve a casar con Jean Blanc, un famoso banquero y comerciante de Nueva Orleans, anciano, era bastante mayor que ella, con el que tiene 4 hijas y que muere también de manera extraña y se cree que es por envenenamiento. Y ya se le va adjudicando a ella, aunque no lo pueden demostrar, quizás también por eso, ¿no? Porque viene ella de una familia muy poderosa. Pero es en 1825 cuando se casa con un médico mucho más joven que ella, que dicen que eso le molestaba bastante a Lologie, que es Leonard Louis Nicolas Lologie, que es de quien hereda el apellido, y que compran una casa que hoy en día todavía funciona, además funciona como un museo en relación siempre con esta mujer, que es en el 1140 Royal Street. Es una propiedad que adquiere en 1831 ella y que la vuelve a arreglar en 1832 ampliando una planta, es decir, convirtiéndola en una casa de 3 plantas y con unas dependencias especiales para los esclavos. Además dicen que esa casa era de las más altas de la época y por lo tanto, claro, eso aumentaba el prestigio de esta familia. Por esa época, si no recuerdo mal, también he visto otro tipo de... porque hablamos de esos años en los que, habían plantaciones llenas de esclavos. Sí. Era normal, ¿no? Que en la clase burguesa tuvieran esclavos que trabajaran en la hacienda, que trabajaran dentro de casa, que hicieran de niñeras. O sea, era algo totalmente habitual. Incluso se había establecido una ley conforme el trato de los esclavos, es decir, que había que tenerles un mantenimiento, que tenían que tratarlos bien, que tenían que estar sanos, etcétera. Es decir, como un servicio, como un trabajador cualquiera que habría hoy en día, pero que era muy difícil de controlar, sobre todo en las clases sociales altas. Por ejemplo, aunque hay versiones que dicen que Lologie trataba muy bien a los esclavos, que se preocupaba por su salud, incluso que llegó a liberar a 2, uno en 1819 y otro en 1832, la realidad es otra totalmente diferente. O sea, hay muchísimos rumores, porque lo que era muy habitual también de la época eran fiestas, es decir, tu nivel adquisitivo lo demostrabas en fiestas de alta sociedad. Pues habían quejas, ¿no?, de ciertos invitados que decían pues que trataba mal a los esclavos, que les hablaba mal, incluso algún esclavo que pedía ayuda de que los liberaran porque esta mujer los quería matar, y que hicieron incluso que un abogado acudiera a la residencia a investigar a ver si realmente estaban incumpliendo alguna normativa, y no encontró ningún indicio, hasta que una niña llamada Lía, de 12 años, muere al caer desde el tejado de la
la casa, en apariencia escapando de latigazos de Maggie, de Delphine Lologui, que la quiso torturar porque se ve que mientras la estaba peinando le dio un tirón de pelo y bueno, eso la cabreó. Se ve que era bastante irascible. Has dicho antes que levantó una planta más en la casa. ¿Los esclavos dormían dentro de la misma edificación? Dentro de la misma edificación, porque era habitual, ¿no?, que las propiedades tuvieran un departamento para los esclavos. Obviamente los que tenían viviendas muy grandes, con parcelas muy grandes, tenían edificios anexos y a veces lo más separado posible de la vivienda principal, porque claro, tienes que pensar que los esclavos, para muchas de estas personas, no eran seres humanos, estaban considerados como animales. Entonces, claro, no estaba bien visto, ¿no?, que estuvieran demasiado, darle un trato muy humano, ¿no?, a estas personas. Ellos dentro de la propiedad tenían creado pues unas dependencias para los esclavos. Lo que dicen que en la zona donde dormían tenían un alojamiento especial donde, cuando los esclavos no se comportaban como Lologui quería, pues eran encadenados, torturados incluso durante meses, se les privaba de comida. Es más, Lologui tenía 5 hijos en total y los castigaba y los maltrataba si veían que trataban bien a los esclavos, es decir, si les pasaban, por ejemplo, comida a escondidas. Iván, ¿sabemos algo de la infancia de esta señorita? No hay nada que resalte. La verdad, pues lo único que se sabe es eso, que era una mujer que venía de familia acomodada, que se casó muy joven, se casó con 15 años y que, pues siguió, ¿no?, manteniendo el estatus. Además decían que era una mujer muy atractiva, con grandes dotes de comunicación, porque además hablaba varios idiomas, y que la verdad que no resaltaba nada, en ese sentido, ¿no?, exceptuando, pues bueno, que era muy soberbia. Pero la verdad que nada como para decir que se pudiera sospechar que detrás de esta apariencia pues se escondía pues un auténtico animal salvaje. Cuando hablamos de atractiva imaginamos, no voy a entrar en detalles, pero cada uno tiene sus gustos. Yo he visto imágenes o quizás recreaciones de la época y yo no entiendo que sea atractiva, diría todo lo contrario, pero bueno, allá cada uno. Mientras vivía en esta casa de 3 plantas, ¿su marido sí estaba vivo? Sí, el tercer marido, este médico, y según parece pues era cómplice de todas las vejaciones y de los crímenes que ahí se ocurrían. Es más, se produce un incendio en 1834, donde pues cuando acuden la policía y los bomberos para intentar apaciguar todo este incendio, encuentran a una de las cocineras, que es septuagenaria, encadenada, engrilletada al horno de la cocina. Se ve que la mujer, en un intento de morir, porque ya no fue de llamar la atención, prendió fuego a la cocina, porque claro, ella temía de que en algún momento la trasladaran a esta sala donde se sabía que subía a los esclavos, y que parece ser que nunca la abandonaban. Es decir, que cuando la abandonabas era porque te asesinaban. Madame Lologui, ¿se sabe si mantenía relaciones sexuales con alguno de sus esclavos? Hay muchas teorías y sobre todo mucha historia exagerada. A ver, sí que se sabe que, por ejemplo, ella disfrutaba muchísimo, ¿no?, con este sadismo y obviamente en el caso de asesinos sádicos suele existir una relación, ¿no?, sexual, como una filia en el momento en que cometes el acto, es decir, tienes un disfrute, pero eso no significa que realmente acabará teniendo pues algún tipo de relación sexual. Sí que se sabe que al día siguiente de este incendio, el 11 de abril, los vecinos piden a la familia Lologui que les cedan las llaves para ayudar a evacuar la casa e intentar sacar los esclavos, etcétera, y ellos se niegan. Entonces, sobre todo conociendo los rumores de la casa, entran a la fuerza y encuentran en esta parte de la casa
en esta sala del horror a los esclavos mutilados, con laceraciones severas, suspendidos del cuello, incluso con grilletes, con púas, que decían que lo que servía era para mantener la cabeza erguida, para que no la agacharan. Uno de las personas que acuden a la casa es el juez Jean-François Canconge, me parece que si no recuerdo mal, y claro, él habla con el esposo de Delphine, y este responde con total soberbia, diciendo que bueno, que es que hay personas a las que hay que tratarlas con fuerza, porque es que si no, pues no saben reaccionar. O sea, que se sabe que realmente estaba detrás de estos actos. ¿Por qué se le llama la carnicera de Nueva Orleans? Porque ostentar el título de ser carnicero ya es algo muy heavy. Porque en el momento en que consiguen entrar en la casa, sacan a los esclavos, que son llevados a una cárcel cercana, donde además muchísima gente, dicen que alrededor de 4.000 personas acuden para ver realmente si la historia es real, si estos esclavos han sido tan maltratados, etcétera. Es que en los jardines de la casa y en un pozo que tienen y que abren, encuentran varios cadáveres, entre ellos algunos de niños, y que habían sufrido diversas síntomas de tortura. Claro, ¿qué pasa? Que estas historias suceden hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con otros asesinos que fuera de lo crueles que sean, se exageran más para que sean más sensacionalistas. Por ejemplo, en 1945, cuando Jean Delavigne escribió un libro que se llama Ghost Stories of Old New Orleans, historias de fantasmas en la antigua Nueva Orleans, donde, y cito textualmente, dice que esta mujer sentía un sadístico apetito que no parecía saciarse, sino hasta que infligía en uno o más de sus esclavos una terrible forma de tortura. Claro, además incrementa los crímenes, es decir, dice que encuentran esclavos desnudos, encadenados a las paredes, sin ojos, con las uñas arrancadas, con heridas infectadas, con trozos de carne que faltan, etcétera, pero que no hay testigos reales que puedan confirmar estas historias, es decir, que son historias que se sacan de la manga para causar más terror. En 1998 hay una mujer, Kalila Catherine Smith, que tiene un tour, estos que hay tan famosos, que hoy en día podemos encontrar en cualquier ciudad, por ejemplo los hay en Barcelona, en Toledo, sobre rutas de fantasmas, y crea un libro donde todavía lo exagera más. Es decir, dicen que, por ejemplo, en el momento en que entran del incendio encuentran a una víctima a la que le han amputado los brazos, y que la piel le han hecho pues una serie de patrones en círculo para que coja la forma de gusano, o que, por ejemplo, hay otros que tienen el aspecto de cangrejos. Claro, esto son cosas que no se pueden corroborar, es decir, nadie de la época ha atestiguado que sea así, y que por lo tanto pues hace que la crueldad o que la imagen de esta persona pues aumente. Hablamos de esclavos como los trataban ellos como si fueran animales, pero si estas personas trabajando en la plantación se dan cuenta de lo que le están haciendo a sus compañeros, a sus amigos, ¿por qué no se rebelan contra ellos? Pues porque la ley, por mucho que se establezca como que hay una ley que obliga a tratar bien a los esclavos, no los ampara. O sea, estamos hablando de una época donde impera el dinero. Hoy en día sigue siendo lo mismo, sino pues solamente hay que ver todo este entramado político de corrupción, y que obviamente no pasa, y perdón por la expresión, no pasa una mierda. Pues ahí sucede lo mismo, pero aún más exagerado. Hay que ver que ahí hay mucho trato de favor, que está por encima la palabra de la burguesía, de la gente que tiene dinero, que de un esclavo, y que sí que se conocen casos donde han habido rebeliones de esclavos, y muchas veces pues obviamente no han acabado bien, pero era algo poco frecuente porque sobre todo se veían infligidos por este temor de sus señores. Lo curioso de lo que has comentado antes es que llegan a la casa tras el incendio, y en vez de tratar con un poco de humanidad a los esclavos, los llevan a la cárcel. Los llevan a la cárcel, pero no, tampoco se menciona como una manera de castigo, ¿no? Sino pues como una manera de poderlos llevar a una zona segura donde no tengan represalias. Porque además lo curioso
es que después de la muerte de esta niña que mencionaba antes, de Lía, mandan a investigar nuevamente a los Lologui antes de este incendio, y ya se encontró en la época que maltrataban a los esclavos, que existía un maltrato, y les quitaron a 9 de estos esclavos, pero los recompraron los propios Lologui, es decir, haciendo una serie de chanchullos con familiares, consiguieron que esas personas volvieran a la casa y posiblemente, conociendo el sadismo de sus dueños, sobre todo de ella, serían castigados por haber abandonado la casa, aunque ellos no tenían culpa ninguna. O sea que encima tenían fijación con sus esclavos, porque si te quitan a 9, pues coges otros 9 diferentes, pero ellos querían concretamente a esos. Sí, recompró a esos 9 esclavos. Curioso. ¿Qué ocurre después de este incendio, Iván? Pues la gente va contra la casa, va contra los Lologui, destrozan la casa, rompen los cristales, la destrozan por dentro, etcétera, pero consiguen huir, o sea, los Lologui consiguen escapar, dicen que ella cambió de nombre y se ocultó con unos familiares, deja a las niñas y consigue huir a París. Lo último que se conoce es que la casa se restaura en 1888, porque la casa estaba vacía, se convierte en diversas cosas, es decir, en escuela, en un conservatorio de música, en un bar, etcétera, y hay un historiador que en 1888 menciona que Lologui muere en París, en una cacería de jabalíes, es decir, un jabalí la tira del caballo, la embiste y la mata. No se sabe si es cierto, hay otros que dicen que regresó a los Estados Unidos y que murió de pobre en San Francisco. Lo que sí que se conoce es que Eugene Bex, que cuidaba del cementerio de St. Louis, en la década de 1930, encuentra una placa en el pasillo 4 donde se lee Madame Lologui, nació como Marie Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842 a la edad de 67 años. Y es lo último que se conoce de ella. ¿Y del marido? Pues tampoco no hay mucho conocimiento de lo que acaba ocurriendo. Lo curioso... No hay mucho conocimiento. Sí que después hay una historia bastante conocida de la casa Lologui, y es que en el año 2007 la compra Nicolas Cage. La compra además por una friolera de $3,5 millones de dólares. Además, haciendo una serie de trámites para que en la escritura no aparezca su nombre y por lo tanto no atraiga tanto al turismo. Pero un par de años después, Nicolas Cage no tiene un duro, o sea, realmente pues debido a su alto nivel de vida y al descenso de su trabajo en el cine, lo acaba subastando el banco por falta de liquidación y se convierte en el museo que hoy en día sigue funcionando y que es un museo de Madame Lologui. Además hay recreaciones en el desván de esta sala de la tortura. Iván, un dato curioso que has dado, que es que cuando los vecinos se dan cuenta de lo que pasa, acuden a la casa, la destrozan, la hacen polvo. ¿Por qué hacen eso si en aquellos tiempos, digamos, tener esclavos o maltratarlos era normal? Pues a saber, a lo mejor simplemente era una represalia contra esta familia, porque hay gente que le tenía bastante odio, o sea, eso sí que se conoce, que le tenía bastante odio precisamente por la soberbia que tenían y por el poder que tenían dentro de la ciudad. Es decir, claro, además, si resulta que existe una ley donde ampara al esclavo, claro, el incumplimiento de una familia que representa que tiene que tener pues eso, ¿no? Una imagen ante el resto de la ciudad, y que realmente pues ya ves que no existe, pues quizás es el modo, ¿no?, de demostrar pues el odio hacia estos actos. Además hay que pensar que los vecinos no todos tenían el nivel adquisitivo de los Lologui, es decir, habían trabajadores, etcétera, y lo que hicieron fue eso, ¿no?, acudir y dar su muestra del odio hacia este tipo de actos. Por aquellos años en los que esta familia hizo lo que hizo, ¿el vudú, la magia negra en Nueva Orleans, ya estaba de moda? Hombre, y tanto.
Y tanto, el vudú viene de mucho antes. ¿Y por qué los esclavos no lo utilizaron contra ellos? Pues quizás sí que lo usaron, pero simplemente no sirvió. O sea, sí que se sabe de... O sea, está el personaje de Marie Laveau, o sea, la gran reina del vudú de Nueva Orleans, que es anterior a Madame Lologui. Y se conoce que existía el vudú. Hoy en día se sigue practicando el vudú dentro de Nueva Orleans. Pero claro, eso no significa que acabara siendo efectivo. Es más, o sea, se cree que también la propia Delphine Lologui también practicaba el vudú. Una mujer con muchos dotes, por lo que veo. Pues sí. ¿Cuántos asesinatos o cadáveres se llegaron a encontrar? Si hay alguna cifra exacta. No existe una cifra exacta, o sea, volvemos a recurrir al folclore. Hay datos que dicen que no pasaron de la decena, y otros que dicen que rozaban 50, 60 cadáveres. No te puedes fiar. Sí que se sabe que existieron esos cadáveres y que se encontraron cadáveres en las dependencias de la casa, pero no se puede decir un número exacto. No es como otros casos que sí que se ha podido documentar. En este caso no. Iván, ya con los años la casa queda abandonada, va pasando de propietario en propietario. ¿Cuenta la gente que ocurre algo dentro de esa vivienda? No, la verdad es que no, o sea, no se conoce nada. Sí que de cara al turismo actual, donde pues obviamente atrae tanto las historias de fantasmas, sí que se ha dicho, ¿no?, que suceden cosas. Además, hay programas de estos tan populares estadounidenses que han visitado la casa Lologui buscando fantasmas de las víctimas, incluso de la propia Madame Lologui, y que dicen haber encontrado y que realmente no ha pasado nada. Estos programas tan reales. Sí, bueno, son divertidos. Sí, no, bueno, una cosa no quita la otra. Para echarse unas risas siempre está bien. Sí, está bien. O sea, que una vez la casa se abandona, ¿no se convierte en una especie de Amityville? No, sí que en algún momento Nicolas Cage había mencionado que también había notado alguna presencia y tal, pero bueno, no era la primera vez, que parecía que en alguna de sus propiedades, porque tenía tendencia a comprar propiedades antiguas, pues parecía, ¿no?, que podía suceder. Mejor es lo que he comentado yo en alguna ocasión, que hay gente pues que tiene un don especial y que sirven como llaves para activar este tipo de fenómenos, pero que la gran mayoría pues no les ha ocurrido nada. Porque la casa, después, aunque la quemaran y demás, cuando se volvió a restaurar, ¿continuó teniendo esclavos y continuó teniendo la misma función o ya no? No. Además, hay constancia de que 2 años después de que ocurriera el incendio, porque ellos, claro, abandonan la casa en el mismo instante, o sea, lo que no quieren es un linchamiento. Y la casa se mantenía abandonada, o sea, que no vivía absolutamente nadie. Es en el 1888 cuando, después de restaurarlo, se vuelve a convertir, pues, o sea, se le da una utilidad, y se le da una utilidad totalmente diferente a lo que tenía. O sea, no es una casa señorial. Es decir, pues se utiliza como escuela, se utiliza como bar, se utiliza como conservatorio de música, se utiliza incluso como centro para jóvenes con problemas, y después que ahí sí, en pisos de lujo. Y hoy, como has dicho, es una especie de museo, una especie de tour turístico para decir, esta es la casa de Madame Lologui, aquí mató a tanta gente, ¿o cómo? Sí, es un museo de Madame Lologui, es decir, pues bueno, más o menos se ha tratado de recrear las grandes riquezas que tenía en la época, porque eso sí que es cierto, que decían que la casa era impresionante porque se había esforzado lo máximo en tener lo más lujoso de la época, es decir, maderas de Italia, cortinajes de terciopelo, etcétera, o sea, lo mejor de lo mejor para mostrar precisamente el poder adquisitivo que tenía. Y luego, pues claro, el desván, la sala de los horrores de la casa. Se ha hecho, pues eso, unas recreaciones, que es lo que realmente atrae al público. El público es lo que quiere, ¿no? El poder ver reflejado lo que posiblemente estaba ocurriendo. Tengo una imagen aquí de la casa, y quizás los oyentes, al escuchar esta historia, se creen que es una casa perdida, yo que sé, en medio de alguna plantación. No, está en una calle muy concurrida. En el centro de Nueva Orleans. Además, en la otra ocasión con El hombre del hacha lo mencioné, en esta lo vuelvo a mencionar. Si ven la tercera temporada de American Horror Story, más conocida como Coven, podrán ver el interior de lo que es la casa museo Lologui. O
O sea, hay en 1 o 2 capítulos que aparece además, pues es una recreación bastante fiel, parece ser, de la época. Curioso, la casa también da un poquito de yuyu. No lo sé, a mí si me la regalaban quizá me la quedaban. Bueno, yo quizás también, pero luego la acaba vendiendo. O sea, hombre, sí, ¿no? Con las perrillas que te dan y lo que tiene que costar mantenerlo, sí, podría ser que la mejor opción. Sí, seguramente. Pues Iván, ha sido un placer, compañero, que hayas pasado para hablarnos de esta mujer tan simpática. Un placer volver a hablar de estos temas tan misteriosos, ¿no? de la ciudad de Nueva Orleans, y que, como bien mencionaba al principio, que el folclore ha hecho que resaltara tanto, porque fuera de toda la crueldad, quizás si no hubiera sido precisamente por ese folclore, por esa cultura popular, pues quizás no hubiera llegado tampoco a nuestros oídos, ni tampoco se hubiera popularizado tanto. Iván, ya como última pregunta, ¿tú, a nivel personal, crees realmente todo lo que se está contando de esta señora? ¿Crees realmente que fueron tan crueles y que llegaron a cometer tantos asesinatos? Por una parte sí que me lo creo porque hay ya no solamente su historia, el trato de los esclavos ya de por sí es un tema muy duro, ¿no?, de tratar, y que hoy en día lamentablemente sigue ocurriendo. Y precisamente la gran mayoría que recurre a los esclavos no suelen ser personas demasiado agradables. Si además pues combina de que tienes un carácter bastante irascible y que por lo tanto estas personas no son más que objetos para ti, pues tampoco me extraña, ¿no?, que sí que exista un grado de crueldad bastante grande. Ya no sé si como para llegar al asesinato, pero en muchas ocasiones pues lamentablemente ha sido así, precisamente por la impunidad que se ha llevado a cabo, ¿no? Y porque muchos de estos casos donde se tienen esclavos, se tiene hasta desconocimiento de que estas personas están bajo tu servicio, y por lo tanto, como no tienes que dar una explicación porque no se tiene conocimiento de que esta persona está ahí, o que está ahí con ese nombre, porque a veces pues están con nombres falsos, pues por lo tanto pues haces lo que te da la gana y luego pasa lo que pasa. Pues ahí queda eso. Lo dicho, compañero, un abrazo. Un abrazo. Y como siempre nos gusta hacer en el programa, siempre nos gusta charlar con algún escritor que ronde o que roce la frontera del misterio. Esta noche precisamente no tenemos a un escritor que escriba sobre esta temática, pero sí ha escrito sobre un tema muy interesante y que en cierto modo, desde mi punto de vista, engloba ese aspecto siempre de la mente humana, ese aspecto de la personalidad, y que nos hace comportarnos de alguna manera de una forma que no llegamos a comprender. Esta noche vamos a hablar con Daniel Ruiz Ávila sobre su novela Separados por el Destino. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿El título lo he dicho bien? ¿Separados por el Destino? Sí, así es. Cuéntanos, Daniel, o cuéntale a la audiencia, sin destripar la novela, ¿de qué trata? Hablo pues de mi personalidad a través de un chico que creé para el libro, porque digamos que el protagonista es mi alter ego. El libro nació desde un punto de vista de mi aflicción, de mis temores, de mis miedos, de lo que yo quería escapar, lo convertí en un libro. Hablo sobre todo, ¿no? Sobre la cosa escolar, sobre la soledad y cosas que yo he visto como la droga, cosas así, lo que incumbe a la juventud de hoy día. Le pongo mucho romance al libro, porque me encanta mucho hablar sobre el amor y todas esas cosas. Abordo el drama también. En el libro pues nos encontramos con una historia de amor imposible, donde el protagonista se enamora de la novia de un chico que resulta ser su nuevo mejor amigo. Entonces, cuando se encuentra con esa chica, se enamora de ella, pero siente que por respeto a ese chico no puede estar juntos. Es una historia imposible de amor, pero
ahí se centra la trama, pero surgen los celos, surgen nuevos temores, ya que este chico venía de un pasado como víctima de acoso escolar, un pasado que le había mantenido confinado en la soledad, y que ahora pues en la nueva situación descubre que el escapar de esa situación no le hizo nada bien, tuvo que enfrentarse a sus miedos, y vemos cómo evoluciona de un personaje tímido, atemorizado, a un personaje valiente, a un personaje con más fuerza, cómo descubre que no se puede huir de los problemas, sino que tienes que enfrentarte a ellos. Más o menos así, en resumen, sería la trama. Como tú has dicho, es una novela, un libro autobiográfico. En cierta manera. Cuando hablas de acoso escolar, ¿tú puedes afirmar que tú has vivido eso en primera persona, Daniel? Así es. De hecho, hoy día me dedico a dar charlas sobre acoso escolar, ya que yo lo padecí, sé lo que sufre. Yo hasta hace muy poco estuve en mi casa encerrado, con miedo, cogí mucha ansiedad, que no quería seguir viviendo, y por eso escribía, porque era mi forma de escapar. Entonces, pues yo me desvaloricé a mí mismo, y a partir de este libro estoy encontrando un nuevo mundo, y estoy viendo que me equivocaba, que el mundo no es tan malo, pero el acoso escolar es algo que te hace perder el interés por todo, incluso de vivir. Es algo que, aunque parezca una tontería, es algo muy serio, algo que te daña ya y no se cura, porque yo aún sigo con esa herida que no se curan. Sé que quizás sea duro, pero te pediría que le contaras un poco a los oyentes, porque se ven las noticias, se ven los informativos, en los periódicos, acoso escolar o tal persona ha hecho esto en el colegio, etcétera. Me gustaría que tú les contaras de primera mano qué es, en cierta manera, o cómo lo viviste tú, el acoso escolar. Pues yo empecé siendo pequeño, eran tonterías, eran cosas que sin importancia, las típicas burlas, insultos, cosas así, ¿no? Tenía una amiga que teníamos unos 7 añitos, se llevaba un pintalabio al colegio, se pintaba los labios, pues a razón se reían de ella, yo pues la defendía. Así digamos que empecé a conocer lo que es ese tipo de acoso, ¿no? En cierta manera, o una ofensa, que eran de niños pero que ofendían. Pero cuando eres pequeño no adviertes que eso sea tan grave, lo olvidas, vas a tu casa, pero eso va creciendo y vas notando cómo eso va en aumento, como fue mi caso. Yo fui aumentando el nivel de tanto callarme, llegó un punto en que ya estallé, ¿no? Venía a mi casa a decir a mis padres que se meten conmigo, que me hacían daño, me decían chivato, y eso era peor todavía, ¿no? El hecho de tú decir a tus padres o que alguien te lo diga de que te hacen daño, ya el colegio te ven como un chivato, y ya pues eso es aún peor. Es algo que tú te hagas frente a tú mismo, pero que no puedes porque eres tú mismo contra un montón de personas que empiezan pues por los típicos insultos, las burlas, y van en aumento a tratarte como un objeto, a tratarte cada vez con más agresividad, a aislarte. Es una evolución, y más ahora que tenemos las redes sociales, que tenemos el WhatsApp, el Facebook, que eso pues ha hecho que ya no puedas escapar en tu casa, estés en tu casa y sigan acosando, que es lo que lleva al suicidio hoy día, el no poder escapar, porque antes podías escapar, llegaba a tu casa y te encerraba, y digamos que no iba más allá el asunto, pero va a tu casa y te insultan más allá, ¿no? Ya incluso gente que tú no conoces te hacen daño. La cuestión es que si te insultan, tú tienes que poner freno desde ese mismo momento y no dejar que continúen. Ante todo, tienes que siempre, si tú no eres capaz de defenderte, pues buscar el apoyo de alguien, denunciar el caso. Y siempre nos callamos por miedo, que fue mi caso, que me callé, y al callarme, pues eso hizo que tuviese más, aumentara el acoso, que fue en aumento incluso la cantidad de gente que se iban sumando. También son responsables los testigos que pueden hacer algo y no lo hacen. Eso da más apoyo al acosador, que por lo general es un cobarde, porque nunca actúa solo, pero siempre buscan a la víctima, que siempre es más tímida, más sensible, más callada, que en mi caso, y que siempre buscan a la víctima fácil. Si nos acobardamos, esto sigue en aumento, nos callamos, y la impotencia que sentimos es lo que nos llega a querer suicidarnos, que me lo planteé, o querer
desaparecer del mundo. Y yo en mi caso también me volví agresivo por la impotencia que yo sentí de no poder defenderme en el colegio. Y yo con mis padres, pues como a la más mínima saltaba o golpeaba las puertas, golpeaba las paredes. Y fui al psicólogo, el psicólogo dijo que eso era una reacción normal. Era la impotencia, que esa raya contenida que la sacaba de algún modo. Pero después cuando me hacían daño yo me callaba, nunca decían nada, a mis padres jamás. Y eso pues me hizo encerrarme en mi casa mucho, y ese encierro pues lo que hizo fue aumentar mi ansiedad, hasta el punto de que cogí fobia social, que eso implicaba pues que el hecho de ir a una tienda a pedir cualquier cosa me suponía un gran pavor. No podía pedir una carnicería o una frutería, me daba mucho pavor el hecho de enfrentarme a alguien o hablar con unas personas. Un tú a tú era imposible. También cogí una enfermedad que se llamaba apraxia, que era derivada de esa ansiedad, que me hizo coger tanto temor a la gente que cuando yo tenía que hablar con alguien, mi musculación de los labios, de la boca, de la mandíbula, se me atrofiaba de tal manera que no podía hablar, no podía gesticular palabras, tartamudeaba, se balbuceaba en varias palabras. Era como si el hecho de hablar con alguien fuese para mí algo, una odisea. Y cuando tuve la oportunidad de publicar el libro, que fue mi salida, fue porque yo hacía poemas, me di a conocer, y la gente pues me dijeron que tenía que salir a los demás al frente y hacer recitales, que en un principio me costaba, pero cuando ya empecé a salir al público y vi que no era tan malo el ver a la gente cómo te animaban, te aplaudían o te apoyaban, o que la gente era como tú, que tenían sus problemas, entonces eso me fue curando de cierta manera, y fue restando mi fobia social, que me aisló de tal modo que yo no quería tener contacto con nadie, porque yo creía que todo el mundo era malo. Había enfocado a todo el mundo todo lo que yo había sufrido. O sea, ese temor, ese miedo a que todo el mundo me hiciese daño. Y bueno, poco a poco fui descubriendo que no es así, que yo me alimenté la debilidad que sentía, me alimenté mi miedo, alimenté todo eso que sentía, que me hizo nada más que empeorar, que sentir cada vez más ansiedad. Es que además, incluso en el trabajo que he tenido, he sentido también este tipo de acoso, llamándome, insultándome, haciéndome cosas que siempre me han hecho sentir mal. Entonces yo vi que no puedes escapar de estas cosas, tienes que enfrentarte a ellas. Si tú no puedes denunciarlo, por lo menos intenta poner un freno, pero que siempre es aconsejable frenarlo. Yo no fui capaz de frenarlo por cobardía, pero yo siempre que hablo con alguien sobre acoso escolar digo que tiene que ser valiente ante todo, y que ponga siempre un medio, que siempre hay gente a tu disposición para intentar ayudarte, que nosotros somos nuestro peor enemigo. Alguien nos puede insultar y nosotros nos creemos ese insulto y alimentamos todo eso. Tenemos que intentar salir de esa burbuja y descubrir de lo que somos capaces, que es mucho, y sobre todo un montón de personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, y que no todo el mundo no es malo, que son cobardes por lo general los que hacen daño, y son valientes porque nosotros se lo permitimos. Es lo que yo he aprendido, y que me equivoqué cuando yo me aislé, cuando yo me callaba, cuando yo alimentaba mi ansiedad. Daniel, sí. Cuéntale a la audiencia cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro. Pues lo escribí hace 7 años, en mi tiempo de aislamiento, que yo estaba encerrado en mi casa, y decidí pues convertir todo lo que yo sentía en un libro. Era un libro que es bastante de ficción, pero que abarca mucha realidad. Entonces yo me escribí el libro pues casi en 3 meses, creo que fue, muy rápido, pese a que tiene 210 páginas, pero me fue muy rápido porque era lo que sentía, algo que yo quería gritar, quería expresarme, y que no encontraba el modo. Así que con este libro fue mi puerta, mi vía de escape, y que me fue muy fácil escribirlo. Las palabras salían solas, incluso lo que me inventaba salía fruto de lo que yo había visto, y quería como que si alguien no lo oyera, se hubiese reflejado en el personaje principal y que intentase escapar. Es como una autoayuda que yo tuve, y que con intención de que otros también pudiesen ver esa ayuda que yo pretendía darles. Y bueno, pues fue un libro que escribí muy rápido. Es que fue mi vida. Yo vivía ese libro. Cuando escribí ese libro, vivía escribiendo. Y cuando no escribía, estaba pensando en qué sería lo siguiente.
fue rápido, en verdad no tardé mucho. Y Daniel, para que la audiencia sepa dónde poder adquirirlo, cuéntales a través de qué medios. Sí, debido a mi economía tuve que hacerlo por medio de una autoedición, y se puede encontrar por internet en la página Mi Libro en Papel, o se puede encontrar preguntando a través de mi página de Facebook, Daniel Ruiz Ávila, que ahí se pueden poner en contacto conmigo y yo se lo puedo enviar autobiografiado. Y bueno, también lo tengo en la librería, así Díaz de Carra, de mi pueblo, y también en la librería de Córdoba, en la librería Luque, y en Tarrasa, y la librería me encanta. Y estoy intentando buscar más librería, intentar poner en contacto con más libreros para poder expandirme, porque hacer autoedición, todo lo que significa la promoción viene de mi cuenta. No cuento con ayuda de nadie para expandirme o para poder ser promocionado por diversas librerías. Tengo que buscarme yo una por una y empezar por mi pueblo, pero que si alguien quiere adquirirlo, me lo puede pedir por mi Facebook, e incluso yo puedo poner en contacto con la librería que me pidan y enviarle ejemplares a esa librería de su ciudad. Así sería. Perfecto, pues así queda. Pues Daniel, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y que nos cuentes brevemente de qué trata Separados por el Destino. Y queridos oyentes, ya sabéis, si queréis adquirir el libro de Daniel Ruiz Ávila a través de los medios que él os acaba de facilitar, sí, podréis conseguirlo. Y Daniel, lo dicho, un abrazo, amigo, y un placer haberte tenido esta noche. Muchísimas gracias, un placer mío. Buenas noches, Hasta luego. Daniel. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días con otras apasionantes historias.